Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, Bienvenidos. gracias igualmente. De a poquito vamos a ir esperando que se vayan conectando. Les hago algunas aclaraciones. Van a estar muteados todos, vamos a estar muteados. No hace falta en este momento que tengamos los micrófonos ahora y demás, ni un drama, pero para que después se desarrolle la capacitación de la mejor manera, vamos a estar muteados, pero van a poder ir escribiendo las preguntas en el chat. Ahí ya se va sumando cada vez más gente. Bienvenidos a todos. Les comentaba, vamos a estar muteados y, eh, y entonces no... Ah, bien, acá me están avisando. Si pueden poner las cámaras un ratito, entonces después vamos a sacar unas fotitos para que queden algunos recuerdos de esta capacitación. Y lo que les decía, vamos a estar en mute, pero no quiere decir que vamos a estar incomunicados, sino que todas las preguntas que quieran ir haciendo las hacen al chat de esta capacitación y después yo le paso a Alberto las preguntas para ir resolviéndolas al final de la capacitación, ¿sí? Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ailín, formo parte del área de capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia. Nosotros estamos realmente trabajando mucho por la situación de los comerciantes y los empresarios de Resistencia. La Cámara de Comercio, muchos habrán visto en los medios de comunicación que se está haciendo mucho trabajo al respecto. Los que no, los invito a que pasen por nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es @cámara resistencia. Ahí pueden informarse de qué se va haciendo y de todo, y de próximas capacitaciones y todo lo que concierne a la Cámara de Comercio. Así que, como les decía, síganos en las redes. Ya no sé si estamos en horario, Alberto, quieren... Ustedes ponga lo que ustedes pongan el link. Bueno. Bueno, entonces vamos les quería hacer algunos comentarios. Mañana, después claramente de esta capacitación, se va a mandar una encuesta de satisfacción al respecto de esta charla a través del mail de la Cámara de Comercio, que es info@ccres.org.ar. Ténganlo en cuenta porque está muy bueno que ustedes puedan contestar qué les pareció, qué les parece este tipo de acciones. Nos pueden mandar todo tipo de mensajes y aprovechando ese mismo mail que les va a llegar mañana con la encuesta de satisfacción, ahí mismo pueden solicitar el diploma online sobre esta capacitación, ¿sí? Así que si les llega un mail de info@ccres.org.ar, contesten la encuesta de satisfacción, por favor, y háganos todo tipo de comentarios que realmente nos sirve muchísimo que del otro lado pueda haber un feedback y podamos ir mejorando justamente todo lo que haya que hacer. Les decía, esta es una nueva capacitación de la Cámara de Comercio como otra respuesta a las necesidades de nuestros socios. Realmente es importante que se dé en este momento y por eso se los agradezco, porque habla muy bien de cada uno de ustedes, los que está acá, por estar en este momento, justamente en esta capacitación de estrategias comerciales en tiempos de pandemia. Espero que realmente lo aprovechen. Les vuelvo a pedir que nos sigan en el Instagram y en nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí, ya vamos a ir arrancando. En momentos de tanta incertidumbre, que hace mucho más de 100 días que estamos en esta situación y que
ya no sabemos ni cómo adjetivar qué pasa. Lo mejor que podemos hacer es escuchar a los que saben, así que para eso estamos hoy acá, y tengo el honor de presentar a un periodista y consultor muy prestigioso de nuestra vecina provincia de Corrientes. Hoy le decía a Alberto que le agradecemos todavía mucho más que esté acá con nosotros, él que puede salir a la vida y disfrutar de estar afuera, que esté hoy con nosotros acá. Así que Alberto Medina Méndez, le agradecemos desde ya que esté compartiendo con nosotros este momento, y le doy la bienvenida para escucharlo. Muchísimas gracias, Ailín, y a través suyo le agradezco a toda la comisión directiva de la Cámara. La verdad que esta oportunidad, que este segundo encuentro que tenemos sobre este tema, cuando conversamos con Ailín sobre la posibilidad de volver a encontrarnos en los ámbitos de capacitación de la Cámara, conversábamos sobre la chance de hablar de otras cosas, ¿no? Y seguramente se va a dar en algún momento esa chance, pero nos pareció que el tema de las estrategias comerciales pasa a ser hoy, en la actividad comercial en general, una necesidad, digamos, mayor, superior, porque creo que a todos nos está costando un poco encontrarle un poco el rumbo a la actividad comercial por las dificultades de la pandemia, y en algunos casos, y lo vamos a ver ahora, en algunos casos por cuestiones que superan largamente la pandemia y que vienen de larga data y que por supuesto complican un poco el escenario, ¿no? Así que agradecido con todas las autoridades de la Cámara por esta chance. Y ahora sí, voy a tratar de abocarme a la presentación. La idea es que les pueda compartir este material y que tengamos tiempo al final para un intercambio que seguramente va a ser mucho más enriquecedor que inclusive la presentación. Así que voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para poder aprovechar mejor el tiempo. La hoja de ruta que les quiero proponer hoy es hablar un poco ¿Sí, Ailín? Perdón, está Martín Jiménez. Con todo gusto. También esperando, así que me encantaría incluso si podría el presidente de la Cámara de Comercio decir algunas palabritas, sería Está ahí adentro, está en la sala. Espectacular. Así que puede habilitar el micrófono, Martín. Ahí está. Bueno, buenas tardes, Ailín, Bárbara, Alberto, un gusto conocerte. Bueno, estamos acá expectantes por tu capacitación. Ahí me estaban escribiendo a mi teléfono particular algunos que se olvidaron de inscribirse para esta charla, así que ahí ya les envié el link para que se sumen. La verdad que, bueno, los sonidos de fondo que sienten son porque yo trabajo en una tienda de mascotas que estoy atendiendo ahora justamente. Así que bueno, algunos pajaritos están ahí un poco revolotosos. Bueno, tal cual decía Ailín, obviamente que en este momento la Cámara de Comercio se tuvo que adaptar, al igual que el resto del comercio, a las nuevas situaciones y a los nuevos tipos de encuentros que tenemos, tanto para las capacitaciones como para otro tipo de reuniones. Así que estamos incursionando en la cuestión virtual, obviamente que vamos ganando con la experiencia y con el transcurso de las capacitaciones. Te agradezco enormemente tu predisposición y tu participación en nuestra institución. La verdad que hay mucho interés por parte de los comerciantes en informarse sobre toda esta nueva estrategia comercial que se viene dando en estos últimos meses. La verdad que esto vino a acelerar muchísimo los planes que teníamos para los próximos quizás 2 o 3 años. Lo tuvimos que resumir en unos poquitos días. Así que bueno, quedamos a la espera de tus instrucciones. Y bueno, te agradezco nuevamente por participar con nosotros. Muchísimas gracias, Martín, y gracias particularmente a usted por ser parte del encuentro de hoy y por tomarse estos minutos también para compartir con nosotros. Lo charlamos a comienzo de la pandemia, recuerdo, sobre la importancia de hablar de estos temas, ¿no? Porque, claro, se veía venir un esquema complicado, así que voy a tratar de, como les decía, ir lo más rápido que pueda. Gracias nuevamente, Martín, por la presentación. La idea es que hablemos un poco rápidamente del diagnóstico y pronóstico de la situación, hablar del cambio de paradigmas, de las estrategias comerciales, explicar un poco cómo funcionan. Vamos a volver al ABC de lo comercial. Hay que repasar cosas que sabemos pero que no estamos aplicando. Vamos a hacer algunas recomendaciones generales y vamos a contar algunas experiencias reales que sirven como aprendizaje. Inclusive me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias de aquí, de la región, que son extremadamente útiles.
El objetivo del encuentro, acá no hay magia, el objetivo del encuentro es que podamos dedicarle tiempo a revisar algunas ideas y sobre todo incorporar algunas herramientas que nos puedan ser útiles mañana por la mañana para empezar a trabajar con ellas. La idea central siempre en este tipo de encuentros es que este sea un espacio para pensar, por eso les decía que vamos a tratar de ser breves en la presentación para poder ser un poco más, darle un poco más de tiempo al intercambio. Con respecto al diagnóstico y al pronóstico, ya que estamos utilizando términos médicos, que nos acostumbramos tanto a hablar de cuestiones sanitarias, la idea es recorrer un poco cuál es la situación sanitaria global y local, porque esto claramente es un condicionante. Vamos a hablar un poco del horizonte de las cuarentenas. Vamos a hablar luego de algunos niveles de dificultades operativas con los que estamos chocando. Y también me gustaría dedicar algún párrafo a la flexibilización comercial por etapas, esta que estamos viviendo, ¿no? No solamente tenemos una situación compleja, sino que estamos todo el tiempo tropezando con algunos escollos, y ustedes en el Chaco lo saben mucho más, pero esto lo vivimos en todo el país, y seguramente en buena parte del mundo, porque las dificultades logísticas están a la orden del día, y hablar un poco de un panorama de corto y de mediano plazo, ¿no? Quiero en esto dedicarle muy poco tiempo, pero un poco compartir con ustedes algunas cifras que están actualizadas. Fíjense que esta es un poco la situación de la pandemia en Europa. Recuerdan que Italia fue el caso paradigmático que estuvimos todos mirando y que tanto nos asustó. Están con el famoso pico, ya es parte de la historia, y están con el día de anteayer con 162 casos, digamos, lo cual sería, para una situación como la que pasó Italia, realmente muy, muy poco. El caso de España es bastante parecido, aunque tuvo un par de rebrotes de no mucha relevancia, de no mucha significación, pero los tuvo. Esta fue la situación de Europa. Fíjense un poco, les quiero mostrar la montaña porque quiero llegar al punto, ¿no? Esta es un poco la situación de Estados Unidos. El 15 de julio tuvo 65.000 casos, digamos, Estados Unidos vivió etapas muy complicadas, sobre todo en la zona de Nueva York, y ahora está volviendo a vivir etapas difíciles, en un país obviamente mucho más grande, con una diseminación del virus muy superior, pero está lejos de haber encontrado el pico, o al menos eso es lo que dice esta curva. Y esto seríamos nosotros, ¿no? Este es un poco el caso argentino. Acá también se van a dar cuenta que existe, digamos, estamos en la subida de la montaña, con todo lo que eso significa, ¿no? Que no sabemos exactamente dónde está, en definitiva, el techo. Argentina con una particularidad, que ustedes la viven muy claramente, ¿no? Tenemos el 80-90% de los casos concentrados en lo que sería AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, donde conviven parte del conurbano y la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el resto del país con algunos puntos fuertes. Chaco es probablemente una de las provincias que está sufriendo la pandemia con mayor potencia. Aquí vamos a meternos un poco también empezamos a meternos un poco en lo comercial, ¿no? Esta información me parece que puede ser de utilidad. Acá están un poco los ganadores y los perdedores, potencialmente, por supuesto. Esto es cuando proyectamos a ver cuáles son los sectores que podrían estar más comprometidos y cuáles son los sectores menos comprometidos. Ahí van a ver que en la zona verde, digamos, estaría básicamente el área de salud, de servicios de salud, y particularmente todo lo que tenga que ver con alimentación. Por supuesto también toda el área tecnológica, digamos, de la industria IT, el e-commerce, y en la otra punta, allá lejos, más en rojo, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la aviación, con el turismo, con la cuestión automotriz, y eso, por supuesto, también lo podemos traspolar aquí, digamos, ¿no? Este es un poco el mapa mundial de ganadores y perdedores previstos que tenemos todos a lo largo del mundo. Hoy decía, y me detengo un segundo acá por una cuestión que no quiero pasar por alto, ¿no? Cuando empezó la pandemia, si hubiéramos estado discutiendo este tema, hubiéramos estado hablando de la vacuna. Lamentablemente, a esta altura de los acontecimientos, por supuesto que la vacuna sigue siendo el sueño, pero ya aprendimos que la vacuna parece que lleva tiempo, que la vacuna no necesariamente es una vacuna que soluciona el 100% del problema. Hay muchas vacunas, inclusive las vacunas gripales. Estoy lejos de ser un epidemiólogo, pero esto lo habla todo el mundo comercial.
Hay muchas vacunas que curan, que previenen la enfermedad parcialmente, es decir, que no tienen una eficiencia altísima. De hecho, todos los años nos ponemos la vacuna antigripal, que tiene una vida limitada, y tiene también un éxito limitado, porque ataca a determinadas cepas y no a todas. Es decir, que la vacuna no necesariamente es sinónimo de salimos todos a la calle a abrazarnos. Y por otro lado también estamos más bien esperando el tratamiento, que de alguna forma nos garantice que no vamos a caer en una terapia intensiva o no vamos a padecer la enfermedad durante muchas semanas. En realidad estamos más expectantes al tratamiento que a la vacuna. Digo esto porque eso también se está discutiendo y eso condiciona en buena medida lo comercial. Este es un material que me parece que también es valioso, esto es de McKinsey, ahí van a ver un poco las alternativas en las curvas de mayores probabilidades respecto a cómo podría ser el proceso de recuperación, ¿no? Esto es, si la recuperación va a ser una recuperación lenta y empinada, o va a ser una recuperación, digamos, vertiginosa y rápida. La mayoría aspira a que esto pudiera ser una especie de V pronunciada, y algo de eso hay en las proyecciones mundiales, respecto a que puede el mundo recuperarse a una velocidad interesante. No es el caso de Argentina, no es el caso de América Latina, que la mayoría de los pronósticos son un poco más pesimistas respecto al tiempo que podría durar y a la forma que tendría la curva de recuperación económica en nuestros países, por temas que, si ustedes quieren, después analizamos. Acá aparece este material muy interesante de Deloitte, que está preparado para Europa, no para nosotros, especialmente para España, pero básicamente estas son las curvas que todo el mundo discute, ¿no? Es decir, ¿cuándo se va a dar el proceso de recuperación y en qué momento? Los europeos son un poco más optimistas, ellos piensan que para fines de este año, principios del año que viene, podrían estar en cifras parecidas a las que teníamos antes de la pandemia. Otros son un poco más pesimistas. Lo que me interesaba mostrar aquí era básicamente cómo imaginan la mayoría de las consultoras el proceso paulatino de regreso a la actividad, y fíjense cómo se da esta etapa de estabilización, que sería la etapa en la que nosotros estamos recorriendo, ¿no? Julio de 2020. Esta es una encuesta, ya tiene unas cuantas semanas, pero me pareció también importante compartirla porque explica por qué se están tomando las decisiones que se están tomando, es decir, y por lo tanto se convierte en pertinente. En esta encuesta se le pregunta a la gente si está de acuerdo respecto a la posibilidad de si tiene expectativa de contagio personal o familiar. Y fíjense que paradójicamente la mitad de la gente cree que sí, y la otra mitad, vale saber por qué extraño mecanismo, cree que no. O cree que está exceptuada de la posibilidad de que eso suceda. Más aquí, tengo algún micrófono habilitado que no sé cuál es porque no lo veo, pero si alguien puede mutear su micrófono, le voy a agradecer muchísimo. Siguiendo con esto, aquí aparece un poco el grado de cumplimiento de la cuarentena, la percepción que tenemos de nosotros mismos respecto al cumplimiento de la cuarentena. Fíjense que es muy elevada, la gente está convencida que está cumpliendo con la cuarentena. Y por otro lado, van a ver que cuando le preguntan lo mismo a la gente respecto a cómo se portan los otros con la cuarentena, se van a dar cuenta que la gente tiene una percepción de que los otros no cumplen lo que debieran hacer, ¿no? Conversación de todos los días respecto a la gente no se cuida. Ahí no hay, vamos a buscar adentro. Ahí está, ahí creo que sí. Bien, perdón. Seguimos, ahí se nos abrió el micrófono, no sé de quién, pero logramos mutearlo. Finalmente, esta otra placa que también habla de las preocupaciones, y fíjense que ahí aparece el miedo al contagio como un valor elevado. Esto ya claramente es menor, y el impacto sobre la economía personal y familiar está por arriba del tercio. Esto también está creciendo y se está nivelando a medida que pasan las semanas. Finalmente, cuando se le pregunta a la gente si le parece eficaz o no el método para controlar el coronavirus, la gente todavía tiene una digamos, mayor propensión a aceptar la cuarentena como un mecanismo eficaz. Por supuesto, habría que discutir después si las personas que contestan este tipo de encuestas pertenecen al sector público, que está más cubierto en cuanto a sus ingresos, o al sector privado, que tiene más comprometidos sus ingresos. Y finalmente, esto que también quería compartir con ustedes, porque nos da pie a discutir la incertidumbre actual, muestra, bueno, cuáles son los sentimientos que nos genera
el coronavirus, la situación de la pandemia en general, y van a ver ahí que aparece claramente la preocupación, la cautela, la ansiedad, la expectativa, como sentimientos con los que estamos lidiando todo el tiempo, ¿no? Ergo, terminamos planteando que el diagnóstico y pronóstico es de extremada incertidumbre. No tenemos la más mínima idea de cuándo termina la cuarentena, tampoco sabemos si termina, no tenemos idea de cuándo termina la pandemia, si es que termina, no sabemos si esto desemboca en una vacuna fabulosa que resuelve todo, o la vacuna finalmente nunca logra ser descubierta, tampoco sabemos si los tratamientos van a evolucionar, imaginamos que sí, pero tampoco tenemos certeza, y mucho menos aún cuándo. Es decir, que el escenario que tenemos es un escenario de gigantesca incertidumbre. En ese sentido, vale la pena dedicarle algunos minutos a esto que tiene que ver con los cambios de paradigma, ¿no? Y aquí quiero repasar varios. El primero de ellos tiene que ver con un cambio de paradigma relevante, que es que esta es una crisis global, esta no es una crisis sectorial, no es una crisis de una parte del mundo, es una crisis que directa o indirectamente afecta a todo el planeta, no importa si tienen muchos casos o pocos casos. Inclusive los países que no tienen presencia sistemática de coronavirus, inclusive con cifras que son envidiables, también se ven impactados por la pandemia, por las cuestiones que tienen que ver con la fabricación, con la comercialización, con el transporte y la logística. El segundo tema, el que dijimos, no hay horizonte de salida. Cuando no hay horizonte de salida, la incertidumbre se vuelve crónica, porque ya no estamos frente a un fenómeno que, bueno, hay una tormenta afuera y en algún momento va a parar de llover, digamos, ¿no? Sino que estamos frente a un escenario desconocido, absolutamente sin ningún tipo de precisiones. Hay una epidemia de temor, claramente, creo que podemos discutirlo largamente, pero las cifras que se manejan respecto a la pandemia no tienen una correlación directa con el pánico que la sociedad tiene respecto a la pandemia. Los números atemorizan y asustan, pero claramente los números podrían ser comparados con otros números de enfermedades y no habría lógica por la cual estuviéramos tan, pero tan asustados, digamos, ¿no? Y sin embargo, el mundo atraviesa una epidemia de temor que lo traduce en este conteo que todas las noches tenemos. Probablemente cuando termine esta conferencia estaremos todos mirando cuántos fallecidos y cuántos casos nuevos tenemos en la Argentina, ¿no? Y en cada provincia. Eso también deriva en un cambio de hábitos, y esto es lo más importante para lo comercial. ¿Qué es lo que está pasando? La gente cambió sus hábitos de consumo. Esto no tiene que ver necesariamente con la pandemia en forma directa, pero es un emergente de la pandemia. Es decir, la gente no compra igual, la gente no consume de la misma manera, no tiene que ver con si tiene dinero o no tiene dinero. De hecho, muchos sectores medios de la economía que tienen capacidad de ahorro y que tienen espalda para poder mantenerse con sus niveles de consumo han tomado decisiones respecto a cómo administrar su presupuesto a pesar de tener recursos. Y esto se vive no solamente en Argentina, sino en el mundo. En el mundo desarrollado la detracción del consumo ha sido gigantesca y esto no tiene que ver con la caída de los ingresos y mucho menos aún con la caída de los ahorros. En ese sentido, hay un fenómeno también nuevo, ya venía, la globalización en el mundo había encontrado como un techo, ¿no? Y probablemente a medida que pasan los meses, este va a ser un fenómeno que vamos a tener que tomar nota, porque si la globalización encontró un techo, inclusive podría no solamente frenarse, sino retroceder, esto va a tener implicancias económicas directas que nos van a golpear a todos. En esa línea de los cambios de paradigma, me gustaría recorrer muy rápidamente algunos factores que me parecen relevantes. Vamos a vivir tiempos de una intervención gubernamental masiva, ya está sucediendo, pero va a quedar una estela, una secuela de intervenciones gubernamentales en las actividades comerciales. Ustedes hoy lo viven y lo sufren. El gobierno decide qué actividad se hace y cuál no, cómo se hace cada actividad y si es esencial o no es esencial. Vamos a vivir ciclos de expansión monetaria en todo el planeta, esto es así, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, por supuesto en Argentina y con otra gravedad, y ustedes ya saben que viene de la mano de eso, procesos de pérdida del valor de la moneda local. Vamos a vivir con mayores regulaciones locales, eso también es una constante. La logística internacional se va a ver comprometida, de hecho hoy lo está, no tiene que ver necesariamente con que el proceso industrial se detenga o no, sino que también tenemos problemas logísticos en todo el mundo.
y vamos a empezar a sentir, de hecho lo estamos sintiendo en Argentina, va a haber una demanda de mayor presupuesto en salud. Esto va a ser un resultado de todo este proceso de la pandemia. Las sociedades van a reclamar que los gobiernos gasten más en salud, y este es un dato que hay que tomar nota, depende del sector en el que uno esté. Y obviamente estamos yendo a un proceso de digitalización que se está haciendo notar, vertiginoso, porque claro, la pandemia nos obligó a actualizarnos en un montón de estas cosas, de temas que ya estaban descubiertos, pero que no estábamos utilizando, con lo cual hoy estamos claramente un paso adelante en este tema. Hay dos creencias que me gustaría repasar con ustedes antes de meterme en los temas estrictamente vinculados a la cuestión de la estrategia comercial. La primera creencia peligrosa a mi juicio es que todo volverá a la normalidad. Mi sensación es que no vamos a volver a la normalidad. En todo caso, vamos a ir a una nueva fase distinta, pero la normalidad tal cual la conocimos, no sabemos si volverá o no, y mucho menos sabemos cuándo. Con lo cual, esta idea de que todo va a volver a ser como antes, para las decisiones comerciales y para las decisiones empresariales es tremendamente peligrosa, porque es como como convencerse de que esto, bueno, va a pasar. Y justamente la segunda es que el emergente de este concepto es que hay que aguantar y esperar. Entonces, muchas empresas no toman decisiones porque se compraron estos dos argumentos, ¿no? Todo va a volver a ser como antes, lo único que hay que hacer es aguantar y esperar. En realidad, esto es discutible, por supuesto, pero mi opinión profesional es que hay que salir de esa lógica y ponerse a trabajar bajo estas nuevas reglas de juego, sin ninguna certeza de que volvamos a aquello que conocimos, y en todo caso que vayamos en muchos temas hacia nuevos paradigmas. Algunos volverán, otros no. Lo cierto es que la vida que se viene hacia adelante en materia comercial es bastante distinta a la que conocimos hasta aquí. En ese sentido, metiéndonos en los temas de estrategia comercial, decir que la estrategia comercial es el conjunto de acciones o planes que se realizan para alcanzar objetivos como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. En ese sentido, me gustaría, a ver si lo conseguimos, compartir con ustedes una pequeña encuesta, así me ayudan a tratar de entender cuál es la realidad de cada uno de ustedes. Y entonces, en ese sentido, les comparto esta pequeña encuesta que me gustaría que me ayuden a contestarla. La mayor cantidad de ustedes que pueda va a ser de mucha utilidad. Así que ahí me van contando, en función al abordaje planteado, ¿usted considera que en estos momentos tan particulares de pandemia tiene su estrategia comercial perfectamente definida, bastante definida, poco definida, nada definida? Les pido a todos que nos ayuden participando. Cuanto mayor sea la muestra, va a ser más fácil que podamos intercambiar ideas luego. Ahí se va completando. Todavía tenemos unos cuantos que no han participado. Le agradecemos a todos que vayan ahí tecleando. Ahí estamos unos cuantos más. A ver si podemos terminar de completar. Hay alguna gente que todavía no votó. Si lo pueden hacer, mucho mejor. Si no, no hay problema. Con los que están, vamos a tener un primer mapa de cómo estamos parados con este tema. Ahí están, unos cuantos más. Y ahí completamos. Ahí está. Bueno, gracias a todos los que participaron de la encuesta. Ahí se están sumando algunos más. Gracias a los que votaron. Y ahí comparto con ustedes, este es el resultado, ¿no? Perfectamente definida unos pocos, bastante definida unos cuantos, en buena hora, y la mayoría plantea que tiene poco definida, algunos poquitos dicen no definida. Bueno, interesante este primer muestreo para saber dónde estamos parados. Esto nos sirve mucho para saber exactamente cómo arrancamos este proceso, ¿no? Y por eso me pareció importante compartir con ustedes esta pequeña encuesta que nos va a servir después para tener un mapa más completo. Nos metemos de lleno en estrategias comerciales. Bueno, está claro que algunas empresas no tenían estrategia comercial antes de empezar la pandemia, digamos, ¿no? O sea que para muchos, algunos dirán, bueno, pero nos iba bien. Bueno, sí, es lo que suele pasar, ¿no? Cuando uno
obtiene buenos resultados, pocas veces se pregunta si la estrategia que está teniendo es la adecuada o no. Lo único que hace es seguir con la inercia, continúa, no se pregunta demasiado, mientras la gente entra y compra, mientras la gente nos hace pedidos, ¿para qué nos vamos a replantear la estrategia, digamos, ¿no? O sea, si los números dan, si aguantan, avanzamos, pero lo cierto es que muchas empresas no tenían estrategia comercial. Con lo cual, el planteo de fondo ahora, primero pasa por redefinir los esquemas operativos. ¿Qué significa esto? La pandemia condiciona, no podemos salir, o podemos salir pero con ciertas restricciones, que los permisos, que las limitaciones, que las zonas, que no podemos movernos dentro de la provincia, que no podemos movernos dentro de la ciudad, y estas restricciones, por supuesto, nos complican lo operativo, y la primera definición importante que tenemos que hacer en materia de estrategia comercial es revisar los esquemas operativos, y todas las empresas en estas semanas y meses han tenido que hacer esta tarea. La segunda es poder reasignar los recursos bajo estas nuevas reglas. El que era mozo del restaurante, bajo esta regla tuvo que dejar de ser mozo y probablemente se convirtió en delivery, o capaz que se convirtió en cocinero, porque claramente los recursos estaban, pero había que replantearlos. En ese sentido, la otra tarea es que esta es una oportunidad gigantesca de diseñar una nueva estrategia comercial. Es decir, pese a la mala noticia, tenemos la chance de replantearnos todo y empezar a trabajar. ¿Por qué es importante tener una estrategia comercial? Primero, porque con una estrategia comercial probablemente minimicemos la caída. En segundo lugar, porque nos puede dar un nuevo punto de equilibrio, una nueva sustentabilidad, saber dónde nos podemos quedar parados. Podemos construir nuevas oportunidades que jamás nos planteamos, pero bajo este nuevo esquema lo estamos haciendo, y podemos crecer en ventas inclusive y lograr una nueva posición. Hay muchos ejemplos de esto en la pandemia, de empresas que han logrado un reposicionamiento rápido y han conseguido inclusive vender más que antes. Aunque parezca mentira, esto está pasando. Bueno, volvemos al ABC. Esto puede sonar muy básico, pero lamentablemente muchas empresas no volvieron al ABC. Cuando hablamos de estrategias comerciales, siempre es importante que uno revise lo más básico de esto, que es que existen al menos tres grupos de clientes. Los clientes actuales, que son los clientes con los cuales nosotros operamos normalmente, tenemos una habitualidad con ellos, nos conocemos, ellos saben cómo es nuestro producto, con nuestro servicio, y nosotros sabemos cómo son ellos como clientes. Tenemos los clientes inactivos, que son esos clientes que alguna vez nos compraron y por alguna razón dejaron de comprarnos. Puede ser por algún cambio de proveedor, puede ser por una cuestión geográfica, puede ser por un tema de precio, o inclusive por alguna mala experiencia. Lo cierto es que fueron clientes, nos conocen, pero ahora no están con nosotros. Y el tercer grupo de clientes, bueno, el grupo soñado, que es el grupo de los potenciales clientes, la gente a la que nosotros tenemos interés en llegar. Entonces, la primera premisa es que las estrategias comerciales siempre se segmentan por estas tres clasificaciones. Es decir, yo no tengo una única estrategia comercial, sino que tengo una estrategia comercial que me sirve de paraguas, pero que tiene un abordaje para los clientes actuales, un abordaje para los clientes inactivos y otro abordaje para los clientes potenciales. Lo primero que vamos a hacer con los clientes nuestros, o sea, primera tarea para lograr, dos cuestiones. Primero, segmentar por relevancia. Y segundo, clasificarlos por rubro. ¿Qué significa segmentar por relevancia? Bueno, es probable que cuando yo miro mi lista de clientes, tenga algunos que sean más importantes que otros, por su trascendencia, por su volumen de compra, por su magnitud, por su posición estratégica, por lo que fuera. Pero, digamos, claramente no todos nuestros clientes son iguales. Y como no son iguales, es muy importante que yo tenga en mi negocio claro quiénes están en el primer segmento, quiénes están en el segundo y quiénes están en el tercero, porque eso me va a permitir trazar una estrategia comercial. Y clasificarlos por sus rubros, por eso les mostré aquel gráfico en el que estaban los ganadores y los perdedores, porque no es lo mismo si mi comprador es el dueño de un hotel, que tiene cerrado el hotel, que no puede comercializar, que el turismo está parado, que si mi cliente es el dueño de un supermercado, que tiene todavía posibilidades de vender, que sigue teniendo clientes y que inclusive en ese rubro se ha notado un incremento en el consumo respecto de antes, porque hay gente que tiende a acaparar frente a la posibilidad de disparada de precio o a la posibilidad de escasez. Estas dos cosas son las primeras que hay que hacer con los clientes actuales. ¿Qué más hay que hacer con los clientes actuales? Bueno, primero, atenderlos y escucharlos. Lamentablemente, mucha gente en el medio de la pandemia se olvidó de los clientes actuales. Es decir, que
dio por sentado que los clientes actuales iban a seguir operando de la misma manera y se olvidaron de hablar con los clientes. Y entonces se produjeron obviamente episodios no deseados, que es gente que nos abandonó en el proceso y que decidió emigrar a otro lugar, o inclusive que están pasando por una situación peor que la nuestra y que por lo tanto dejaron de operar con nosotros no por voluntad propia, sino por las circunstancias. Si nosotros estamos enganchados, atentos y escuchándolos, probablemente tengamos una chance de tomar una decisión estratégica respecto a cómo manejarlo. ¿Qué significa esto? Ofrecer beneficios concretos. Es decir, a muchos clientes actuales tengo que darle un beneficio concreto por mantenerse como cliente. Es decir, ya no estoy en la situación anterior en la que me daba lo mismo. Hoy la prioridad es retener mis clientes. Para retener mis clientes tengo que hacer cosas, porque los clientes no se van a quedar conmigo por la sola inercia histórica, sino que tienen que tener razones para quedarse, y por eso mucha gente se tomó este trabajo. Hacer bonificaciones temporales, por ejemplo. Muchas empresas dijeron, bueno, durante estos meses de pandemia te vamos a descontar el X% del valor de la compra, o plan B, darte más por el mismo valor, o sea, me vas a seguir pagando el valor que me estabas pagando, pero te voy a dar un plus de producto o de servicio que de alguna manera significa, digamos, más producto por el mismo valor, y eso obviamente un beneficio para el cliente. O la tercera es la cuestión vinculada a los aplazamientos de pago, es decir, seguí consumiendo, seguí comprando, mantenete como cliente y después vamos viendo cómo manejamos la cuestión de los pagos. Y a pesar de que eso sea un cimbronazo para mí en lo comercial, piensen qué es más cimbronazo. Si perder el cliente o diferir el pago, si perder el cliente o bonificar temporalmente, si perder el cliente o darle más por el mismo valor. Por eso es que, mi opinión, es que este es tiempo de tener gestos con los clientes, sobre todo con los clientes importantes. Si no quiero perder mis clientes estratégicos más relevantes, tengo que tener gestos. Y los gestos tienen como características que son espontáneos, no son a demanda. Un gesto es que yo le pueda hacer un regalo a mi mujer en el día de su cumpleaños porque yo me acuerdo, no porque ella me lo menciona. Si me lo menciona ella, deja de ser un gesto y de hecho no tiene arreglo, digamos, ¿no? En cambio, si yo me acuerdo y tengo el gesto de hacer lo correcto, probablemente mi cliente pueda mantenerse satisfecho. Así que les pido que tomen nota de este tema de tener gestos con los clientes. Y ojo que los gestos no son económicos nomás. Los gestos muchas veces son una llamada telefónica. El gesto muchas veces es un mensaje de WhatsApp. El gesto a veces es simplemente poner el hombro y tratar de entender lo que le pasa a nuestro cliente. Creo que hay muchos clientes y proveedores que se reencontraron en la pandemia. Segundo segmento, los clientes inactivos. ¿Qué hago con los clientes inactivos? Clientes que me compraron alguna vez, pero por alguna razón dejaron de comprar. Entonces la tarea es, ¿cómo hago para recuperar a esos clientes? Bueno, en esto hay un par de herramientas que pueden ser útiles, digamos, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con hacer ofertas tentadoras únicas. Es decir, vos fuiste mi cliente y porque fuiste mi cliente tengo esta oferta para ex clientes. Y hago una oferta muy tentadora que permite que ese cliente venga conmigo o vuelva conmigo. Hay muchos casos conocidos de lo que se llaman en el área comercial paquetes de reactivación. Por ejemplo, muchas compañías de cable eligieron este camino, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, para ex clientes de mi empresa tengo esta oferta. Podés volver a ser cliente sin pagar el costo de instalación. O no pagás el primer mes o el segundo, hasta el segundo mes del servicio. Clubes, por ejemplo, que habitualmente no dejaban ingresar a sus nuevos socios, porque ya tenían cubierto el cupo, hoy dicen, bueno, los socios que se desactivaron por alguna razón pueden volver y no pagan los primeros 3 meses, ¿no? Este tipo de cosas son una herramienta posible para ex clientes o clientes inactivos. Y finalmente, esto de alcanzar nuevos mercados, ¿no? Alcanzar nuevos mercados en tiempos como estos implica al menos 3 alternativas. Una es buscar nuevos clientes en los esquemas tradicionales, es decir, en lo que yo hago siempre o lo que hice siempre. La segunda alternativa es atacar segmentos que yo descarté, es decir, yo atiendo a este segmento del mercado porque mi producto tiene estas características, ok, pero en la pandemia no tengo mucho margen para hacerme el exquisito y por lo tanto atiendo segmentos que antes
no atendía. Hay un ejemplo muy interesante en la pandemia, que es el famoso caso de Uber en Mendoza, ¿no? Uber en Mendoza, al principio de la pandemia, se convirtió en delivery. Los servicios de Uber, que es el único lugar que tiene autorizado en Argentina, en Mendoza, en vez de transportar pasajeros, que no se podía porque estaban en cuarentena, empezó a transportar pizzas, ¿no? Empezó a transportar alimentos y se convirtió en una especie de motomandado en auto. Y ustedes dirán, pero si Uber no atiende eso. No, Uber no atiende eso en situaciones de normalidad. En situaciones como esta atiende cualquier cosa. ¿Sí? Obviamente después vino la habilitación para los motomandados y por supuesto Uber perdió ese segmento, pero hizo paquetería como nunca. Y la tercera estrategia es ampliar geográficamente los mercados, es decir, atender mercados que yo hasta aquí no atendía. Yo me dedicaba a trabajar en un lugar y de pronto la pandemia me obliga a trabajar en más de un lugar. Para esto, una herramienta muy válida para alcanzar nuevos mercados son las alianzas estratégicas. Y esto da para otra charla, no la vamos a completar hoy ni de casualidad, pero simplemente algunos tips respecto a las alianzas estratégicas. Esto es buscar un aliado, definir algunas necesidades estratégicas. Yo necesito clientes y probablemente mi aliado necesita otra cosa. Yo necesito vender más. Mi aliado puede tener necesidades de ofrecerle servicios a sus asociados, por ejemplo. Luego es identificar un valor propio muy claramente, es decir, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿Qué tengo para ofrecer que sea valioso para los otros, no para mí? Buscar puntos de complementariedad, seleccionar aliados potenciales, es decir, buscar con quién puedo hacer una alianza, qué sé yo, por ejemplo, puedo hacer una alianza con un club deportivo, ¿sí? Resulta que no se puede hacer fútbol, ¿no? Entonces, claro, ese club está, digamos, técnicamente está cerrado, no puede hacer actividad deportiva. Ahora, ese club le cobra una cuota a sus socios. Y la pregunta sería, ¿y qué le está ofreciendo a sus socios mientras el club está cerrado? Si el club no puede hacer lo que habitualmente hacía, que era actividad deportiva. Bueno, probablemente los servicios que yo tengo o los productos que yo tengo le pueda servir a esos socios y le pueda ofrecer algún beneficio que al club le sirva y a mí me sirva. A mí me genera nuevos clientes, al club le genera un servicio o una contraprestación por una cuota que ellos están pagando ante la imposibilidad fáctica de hacer lo que habitualmente hacían. Entonces ahí hay que elegir los aliados potenciales y preparar una propuesta para ese aliado, finalmente elaborar algún tipo de objetivo compartido. No los entretengo mucho con esto porque es un tema aparte, pero les dejo sembrada la cuestión de las alianzas estratégicas que a veces las descartamos y hoy son muy valiosas. Nuevos clientes de modo tradicional. Esto es la alianza estratégica para seguir ofreciendo lo que ofrezco, utilizar redes sociales, hacer publicidad. Hay gente que se retiró de los ambientes publicitarios. A mi juicio, eso es pegarse un tiro en el pie, porque si salimos de ese mercado no tenemos ninguna chance hoy de comercializar nuestros productos. Trabajar redes sociales, que muchos no lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo bien, y ofrecer beneficios para los nuevos clientes, ¿no? Si usted quiere sumarse a mi cartera de clientes, yo le voy a dar esta ventaja, este beneficio respecto a los clientes que ya están operando con nosotros. Trabajar con segmentos no habituales. Bueno, primero hay que identificar cuáles son. Hoy decíamos, yo descarto trabajar con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una peluquería y mi peluquería es la peluquería del barrio. Resulta que todos mis clientes son los clientes del barrio. Ok, esa era mi segmentación, porque yo tenía un local físico y eso permitía que todos los que viven en el barrio vengan a mi peluquería. Frente a esta circunstancia, y no me puedo hacer el exquisito, si aparece un cliente que se quiere cortar el pelo y me tengo que ir hasta la casa, me tendré que ir a la casa. Y si vive en el barrio, bien, y si no vive en el barrio, también. Porque no hay margen de maniobra para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, muchos restaurantes dejaron de ser restaurantes y se convirtieron en delivery. Es decir, no tienen más las mesas adentro del negocio porque no están habilitados para hacerlo, pero sí decidieron armar su delivery y se convirtieron en una empresa de delivery de comidas. Ese era un segmento que ya no atendían y de pronto deciden atenderlo. Con lo cual hay que identificar esos segmentos. Y lo otro es ofrecer un producto adaptado. En el ejemplo que les di del restaurante, si yo tengo un restaurante gourmet y hago comida muy refinada para el segmento ABC1, de pronto no puedo hacer eso porque claramente no voy a competir en ese lugar, necesito abrir el esquema y ofrecer probablemente otro producto menos glamoroso que sirva para llegar a otro segmento y darme el volumen que necesito para darle sustentabilidad a mi empresa. Perdonen que vaya rápido, pero quiero llegar al punto de las preguntas y no consumir todo el tiempo que tenemos previsto para hoy. La ampliación geográfica de mercados es otra alternativa, es llegar
a lugares, prestar servicios fuera del área de rutina, esto es ofrecer mis servicios o mi producto en lugares en los que habitualmente no estoy. Buscar aliados locales. No puedo entrar a trabajar en Villa Ángela si no tengo un aliado local en Villa Ángela. Es decir, que si quiero ir a atacar un segmento de mercado que no estaba en mi radar, voy a tener que buscar aliados locales y ofrecer segmentadamente. Esto es ir a buscar nichos que no estén atendidos, o que estén mal atendidos, o que estén descuidados, en cada uno de estos lugares nuevos a los que quiero abordar. Alguno de ustedes me va a decir, bueno, Alberto, está todo muy lindo, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. Porque están prohibidas las actividades, porque no nos dejan hacer. El ejemplo que les di hoy de los hoteles es un caso, digamos, paradigmático. ¿Qué hacen? Los que no pueden hacer, dos cosas hacen. Una es venta futuro. A ver, no se puede viajar a Europa hoy, sin embargo se están vendiendo pasajes. ¿Se entiende o no? Es decir, se puede vender a futuro. Aunque no pueda hacer mi actividad, puedo vender para después. Y la segunda parte de la tarea es cuidar la marca. Si no puedo cuidar la marca, estoy en problemas porque mi marca va a desaparecer y tengo que hacer algo, aunque no pueda funcionar, para que mi marca no desaparezca. En ese sentido, hay un trabajo lindo para hacer de posicionamiento. Si no puedo moverme, si no puedo hacer mucho, tengo que hacer un poco de responsabilidad social empresarial, dedicarme a atender a algún sector más desfavorecido, hacer un poco de actividad en los medios, trabajar un poco con mi capital humano, es decir, cuidar el recurso que tengo, porque cuando vuelvo a la actividad voy a necesitar que ese capital humano esté, si no voy a pagar costos altísimos de rearmado y de capacitación. Y obviamente la alternativa sería integrarse con la comunidad, es decir, participar en acciones comunitarias, virtuales aunque fuere, para poder posicionar mi marca y que no desaparezca, ¿no? Y esto muchas empresas lo hicieron. Básicamente se trata de diferenciarse. Termino con esto y después les muestro algunos casos actuales. La primera recomendación que quiero hacerles es que evitemos caer en decisiones espasmódicas. Lamentablemente en el medio de la desesperación muchos han tomado decisiones zigzagueantes, ¿no? Voy para acá, voy para allá, hago esto, no, dejo de hacer esto, hago esto otro. En la búsqueda de ese rumbo hay que evitar las decisiones espasmódicas, ¿sí? La tarea es concentrarse en hacer cosas pensadas y tomarse el tiempo para pensar y hacerlo bien. La segunda es salir de la zona de confort y adaptarse. Hay mucha gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una sola manera y como se resiste a cambiar la forma de hacer las cosas, dice, no, yo voy a esperar a que esto pase, porque en algún momento va a pasar, siempre que llovió paró, y este tipo de frases que uno se llena la boca repitiéndolas, pero la verdad es que hay que adaptarse. No me llevo bien con la tecnología, ok, amigate con la tecnología. No me gusta el delivery, ok, amigate con el delivery y adaptate rápido. No te gusta que tu negocio tenga este tipo de perfil o atienda este tipo de circunstancias, ok, no tenemos mucha variante, empecemos a salir de esa zona y ocupémonos de hacer lo que tenemos que hacer, porque, gente, lamentablemente, con este tema hay para rato y no tenemos ninguna certeza de cuándo es el final de esta historia, si es que existe ese final. Y por lo tanto no hay mucho margen para relajarse, así que hay que adaptarse. Otra cosa que importante es evitar el oportunismo. Ojo con aprovechar circunstancias devastadoras para sacar la diferencia, porque el oportunismo es pan para hoy, hambre para mañana. El mercado no perdona, y si se ve abusado, más tarde o más temprano se toma revancha. Y puede ser que en el corto plazo le hagamos la diferencia, pero la verdad es que las marcas que sobreviven no son las oportunistas, sino las que son capaces de ser oportunas, que no es lo mismo. Ofrecer lo que la gente necesita está bien, resolver los problemas de la gente está bien, abusarse de las circunstancias no está bueno, no solamente por una cuestión ética, sino también por una cuestión comercial. Y lo último es identificar oportunidades. Tratemos de mirar el mercado tratando de sacarle provecho al mercado. Que si no nos quedemos con mirar el mercado y ver qué pasa. Hay mucha gente que sigue comprando, que sigue demandando, hay nuevas demandas, hay nuevas reglas de juego en la demanda, y por lo tanto, si no estamos advirtiendo ese cambio, estamos en problema. Tengo a alguien con micrófono abierto, que no lo estoy identificando. Ahí está. Ahí lo vi, perdón. Estoy tratando de terminar para abrir el tiempo para las preguntas. Últimas cuestiones. Oportunidad para replantear la estrategia. Mi opinión es que hay que empezar a revisar todo. Segundo, hay que revisar la estructura.
no todo el recurso que tenemos sirve, y no todo el recurso sirve para el nuevo escenario, no todos están ocupando la posición que tienen que ocupar, probablemente tengamos que mover piezas, aunque no podamos salir de nuestra matriz, tenemos que tratar de reestructurar las piezas, tenemos que rediseñar los procesos, como bien muestra la figura, ¿no? Lo que se hacía de una manera se hace de otra, y tenemos que entrenar al equipo, porque nuestro equipo no está entrenado para esta dinámica, está entrenado para la vieja dinámica, y eso implica revisar. Algunos ejemplos actuales. Bueno, muy rápidamente esto para no consumir tiempo. El que no tenga este tipo de herramientas hoy está fuera de juego. O sea, hay que tener herramientas virtuales y mecanismos de pago de todo orden, ¿sí? Ya no sirve la dinámica vieja de, no, yo cobro en efectivo nomás, o trabajo con la tarjeta X y no con la tarjeta J. No, hay que trabajar con todo. Lo que viene requiere de esta dinámica, no hay margen para otra cosa. Lo segundo es mirar un poco esto, ¿no? Todo lo que sean las plataformas que estamos utilizando hoy, por ejemplo, pasan a ser una regla de juego. Hoy se dan turnos con los médicos a través de esto, se atienden clientes corporativos a través de estas plataformas, cualquiera de estas, ¿no? Hoy se hacen entrevistas comerciales, se hacen entrevistas de selección de personal. Digo, esto de no me llevo bien con el Zoom, no me llevo bien con el Meet, no entiendo muy bien el Skype, está fuera de toda discusión, digamos. Tenemos que meternos en esto, y obviamente estas plataformas han demostrado que están vendiendo a lo loco. Por si no registraron, vieron que Mercado Libre cambió su logo, aparecieron los coditos. Esto también es un símbolo de agilidad, es decir, que hay empresas que están pensando en el cambio de su diseño de marca, que están cambiando su estrategia, porque claro, darse la mano ya no funciona más, ¿no? O sea, darse la mano va en contra de la dinámica que nosotros podemos proponer hoy. Las compañías de cable tomaron buenas decisiones también, hicieron bonificaciones, hicieron mecanismos de reconexión para viejos clientes, ofrecieron servicio premium al valor del servicio estándar, ofrecieron nuevos canales para que la gente que tenía que quedarse en su casa tenga alternativas. ¿Qué están haciendo esas empresas en definitiva? Lo que están haciendo esas empresas es abrir mercado. Cuando termine esto, si es que termina, esta empresa, muchos de nosotros va a decir, bueno, ok, me quedo nomás con el servicio pues no quiero perder tal cosa, digamos, ¿sí? Y esta ha sido una estrategia inteligente. En Europa se utilizó mucho el cuando volvamos. Cuando volvamos a un sitio web, hay muchas versiones en América Latina ya de este sitio, de empresas que no pueden operar y que se metieron a ofrecer productos a distancia en el tiempo, ¿no? Es decir, cuando vuelva la actividad, vos ya compraste un desayuno, ya compraste una cena, ya compraste una entrada al cine, o sea, ya compraste a un valor obviamente muy bajo, obviamente para que quede la posibilidad luego de dejar abierta la puerta, y muchas empresas se salvaron en Europa gracias al cuando volvamos. Las empresas de telefonía también, no digo porque nosotros seamos una empresa telefónica, pues no lo somos, sino para copiar la estrategia comercial. La estrategia comercial de estas empresas fue regalar paquetes de datos, dar bonificaciones durante la pandemia para que tengan más transferencia o el mismo valor por 2 meses más. Es decir, hicieron muchas de estas estrategias que hablamos antes. Este es un servicio muy interesante que se ofreció también en Europa. En Argentina no lo vi, que era llevarle, se organizaron un grupo de restaurante y le ofrecían llevarle comida a los médicos no podían salir de los hospitales, no podían salir en el medio de la crisis. Entonces lo que hicieron muchas personas era donarle el almuerzo o la cena a los profesionales de la salud, y entonces muchas empresas vendían estos paquetes que se le entregaba a los profesionales de la salud en el lugar, ¿se entiende, no? La gente común compraba y los médicos almorzaban o cenaban en los centros de salud gracias a esto, y obviamente un montón de empresas lograban vender. Pedidos Ya, Rappi, Globo, que crecieron muchísimo en esta etapa, con mucho criterio tuvieron su estrategia comercial, que fue capturar base de datos. Por eso que ustedes reciben seguramente, si están en alguna de estas plataformas, reciben permanentemente bonificaciones, hoy no se cobra el transporte del delivery, o te dan un voucher por 250 pesos o por 129 pesos. ¿Qué están haciendo estas empresas? Pero si hacen esa bonificación no ganan plata. Probablemente no, pero están
consolidando una estrategia en la que seguramente muchos de nosotros vamos a consumir en promedio más de lo que consumíamos antes, porque probamos tal cosa que no habíamos probado y le compramos a alguien que no lo habíamos comprado. Termino con esto. Los jardines de infantes también hicieron su parte, crecieron mucho con las alternativas virtuales, bajaron sus abonos, ofrecieron otra dinámica para trabajar, finalmente lograron retener en algunos casos a sus alumnos, estamos hablando de alumnos privados, con lo cual podrían haber perdido mucho. Bueno, las casas que ofrecen sexo, juguetes sexuales también ha sido uno de los rubros que más creció, a ponerle un poco de humor a esto, si no muy aburrido. Y algunos ejemplos interesantes también contemporáneos son los de Facebook y Alibaba, no porque me interese la comparación con Facebook y Alibaba, sino porque la dinámica que ellos plantearon fue la siguiente. Ayudaron a sus clientes con bonificaciones muy grandes, ¿no? Facebook le dio propaganda gratis, promoción gratis a un montón de empresas que le compraban publicidad en volumen, ¿no? Y fue la forma que tuvo Facebook de devolverle a los clientes grandes la posibilidad de que no se mueran, es decir, la posibilidad de darle sustentabilidad. Pensemos este concepto, ¿no? Si mi cliente importante se cae, yo me caigo. Con lo cual, si yo no ayudo a mi cliente grande a sostenerse, soy parte del problema. Alibaba otorgó créditos y préstamos también a muchos de sus usuarios para que pudieran seguir comprando y para que no se corte el flujo. Y termino con esto. Lamentablemente no hay receta mágica. Acá hay que pensar el uno a uno, empresa por empresa. Solamente 2 recomendaciones más. Cuando uno no sabe a qué puerto llegar, ningún viento es favorable. Esto se los digo porque creo que es importante tomar decisiones. El zigzag no es una estrategia. El cambiar de estrategia todos los días tampoco es una estrategia. En todo caso hay que elegir una estrategia y de última morir con la estrategia elegida, pero de ninguna manera el zigzag nos garantiza llegar a alguna parte, ¿no? En el medio del naufragio hay que elegir hasta qué isla remar para poder llegar. Y esto último, que evitemos juntarnos con gente negativa. Hay mucha gente, lamentablemente, en el mercado que siempre tiene un problema para cada solución. Entonces, cuando vos le decís, che, ¿por qué no vendés así? Y dice, no, porque no se puede, tal cosa. ¿Y por qué no haces tal otra cosa? No, porque no me sale. No, y esto no. Bueno, básicamente evitemos reunirnos con este tipo de gente porque en este momento necesitamos, al revés, buscarle una solución a cada problema y no buscarle un problema a cada solución. Termino con una última encuesta que me gustaría compartir con ustedes y prometo que no hablo más un rato para poder darle lugar a que tengamos un intercambio que sea lo más provechoso posible. Ahí comparto, les agradecería que completemos esto. Cuantos más puedan votar, mejor. Ahí se están sumando, todavía nos faltan unos cuantos. Unos poquitos más, esperamos unos segundos y ya comparto con ustedes el resultado. Ahí nos faltan algunos. Y ahí creo que estamos. A ver si nos faltan un par más. Ok. Ahí estamos. Comparto con ustedes el resultado. Bueno, me alegro que algunas de las cosas que dijimos sirvan para revisar estrategia, para incorporar algunas cosas. Creo que un poco el sentido que tenía la presentación de hoy. Le pido ahí a Aileen que tome la posta como moderadora y de paso que pase el aviso parroquial que tenía que pasar para que la gente por ahí habilite cámara y sacamos una foto mientras empezamos las preguntas. Eso. Bueno, bárbaro. Sí, en primera instancia, sí, les pediría a todos si pueden activar su cámara. No se preocupen por la imagen, porque vamos a salir todos chiquititos. Es más que nada para tener un recuerdo de esta capacitación. Y mientras tanto vamos a ir viendo algunos comentarios que se estuvieron haciendo en el chat, muy interesantes, por cierto. Hablaban, por ejemplo, sobre la nueva normalidad, dice Corina, que, claro, cuando vos, Alberto, hablabas de estas cuestiones que pensamos erróneamente,
de que vamos a volver a la normalidad. Bueno, hablaba de la nueva normalidad y de eso se habla mucho. ¿Querés hacer algún comentario al respecto? Sí, sí, más allá que el comentario, más allá que esto de la nueva normalidad tiene algunas connotaciones que pueden tener otra derivación, siempre estamos frente a una nueva normalidad. Es decir, los mercados se modifican, cambian, ¿no? Y está claro que ya estamos en una nueva normalidad. O sea, no es necesario que esperemos el día después. Ya hoy estamos consumiendo de otra manera, comprando de otra manera, vendiendo de otra manera. Nos estamos relacionando con nuestros afectos de otra manera, los cumpleaños se hacen de otra forma, hace mucho que no vemos a gente que está viviendo lejos de nuestra ciudad, o sea, ya hay una nueva normalidad y ya estamos cambiando nuestras pautas de consumo, y mi opinión es que cuando esto vuelva, entre comillas, muchas cosas de las que tenemos, esta por ejemplo, no se van a ir, es decir, vas a seguir haciendo capacitaciones en la cámara, y vas a poder convocar a oradores de personas que viven muy lejos de Resistencia, y no va a ser necesario que les pague un viaje en avión y pienses en el hotel, sino que probablemente vaya a tener lo mejor que puedas, apelando a la tecnología, y eso me parece que no se va a modificar. Totalmente, sí, eso también es verdad. Y bueno, algún beneficio tenía que haber, ¿no? Como de que también es una manera de, al estar lejos, igual tratar de estar cerca con estas modalidades que seguramente van a quedar ya, no creo que se cambie o se anule por completo. Después, hablando de los gestos, anoté porque Gabriela puso envío gratis, y justo hablábamos de los gestos que vos estabas hablando, y me parece muy atinado ese comentario. Claro, el envío gratis, por ejemplo, es una manera que, si bien uno tiene seguramente que dejar de algún tiempo. No sé si... Te perdí un poco ahí, Aileen. ¿Sí? No, te comentaba nomás que con respecto a los gestos, cuando vos hablabas de los gestos a tener con determinados clientes, por ejemplo, hablaban de el envío gratis, que me parece muy atinado, porque sin duda es una de las cosas que hoy cambia también la percepción, y cuando uno va a comprar y demás, y también es un buen gesto de empresa, aunque por ahí uno relegue un poco de su beneficio, ¿no? Sí, bueno, ese es un ejemplo interesante, y obviamente invitamos a todos a que escriban en el chat o eventualmente pidan el uso de la palabra para poder contar alguna experiencia propia. Yo tengo lamentablemente demasiado ejemplo aquí en mi tarea profesional de clientes que han elegido el camino de los gestos. Tengo, por ejemplo, un caso del propietario de una empresa que se tomó la tarea de hacer personalmente él los repartos, por ejemplo. Es una empresa relativamente importante y de volumen, porque la prioridad fue que la gente que trabajaba con él pudiese seguir haciendo y fabricando, y él se ocupó de la distribución porque no había otra forma de hacer la distribución, y se tomó, digamos, se puso el overall, y muchos clientes se sorprendieron, ¿no? Decía, che, ¿y vos te estás haciendo? Y sí, me toca a mí, digamos, ¿no? Como le pasó a gente que tuvo que reconvertirse, y también tuvo muchos gestos. Por ejemplo, un gesto que vi con mucha habitualidad fue ante el primer indicio de que un cliente se podía caer. Muchos eligieron el camino de decir, mirá, no suspenda el servicio, vos necesitás tener esto, seguí usándolo, bueno, pero no te puedo pagar, después arreglamos, después vamos a ver cómo arreglamos, ¿sí? Y alguien me podrá decir, bueno, pero si mi cliente no me paga, yo no sobrevivo. Y mi respuesta es, si tu cliente te deja comprar, no sobrevivís. Tampoco, es decir, exacto. O sea, esa no es una opción. Y muchas veces, si no ofreces eso, y es un riesgo, por cierto, porque obviamente el cliente puede no pagarte después, pero es mejor tener una creencia a tu favor probable que no tener nada, digamos, que es lo que mucha gente pasó, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. También, obviamente, es entendible la situación de cada uno, pero está muy buena esta idea. Y también hablaban acá en el chat sobre un ejemplo. Nico dice que hay una parrilla en Buenos Aires, por ejemplo, que se convirtió en carnicería. Sin duda. Justamente el otro día vi
Sí, en la zona de Palermo, de Buenos Aires, muchos boliches que eran verdulería o que eran almacenes, que claro, nada que ver con su rubro anterior, pero bueno, de alguna manera se tenían que adaptar, ¿no? Hasta por lo menos hasta que se genere la nueva normalidad de la que hablaba. Sí, sí, inclusive muchos tuvieron que cambiar su dinámica operativa de trabajo, ¿no? La gente hoy también compra salud. Es decir, si vos tenés un delivery que no está cuidado, no lo volvés a pedir, digamos, ¿no? O sea, si vos ves que no manipulan bien las cosas, no volvés a comprar. Es decir, ojo que hoy la demanda es una demanda de otras características. No solamente el cliente quiere el producto, sino también que lo quiere entregado de una determinada manera, digamos. Y si ese protocolo no se cumple, no es un problema jurídico, ¿eh? Es un problema de demanda, un problema de estándar de demanda. Exacto. Totalmente, totalmente. No sé si alguien más quiere ir escribiendo algo. Por nuestra parte, Alberto, yo ya estuve anotando algunas cositas. Mañana mismo me siento a ver los 5 clientes más importantes, a ver qué podemos hacer con cada uno y ver, viste, ir viendo de alguna manera cómo se puede adaptar lo que nosotros hacemos con la necesidad del cliente puntualmente. Así que hay un tema ya nos has dado... Hay un tema para anotarse, Eileen, que yo no le di profundidad, pero me parece que si no tenemos más preguntas me gustaría ir por ese lado, Sí. que tiene que ver con escuchar al cliente, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué angustias hay del otro lado. Y si no tenemos un diálogo con el cliente, no sabemos si está preocupado, si está angustiado, no sabemos si tiene un familiar que forma parte del grupo de riesgo, no sabemos si perdió un familiar en este lío, no sabemos cuáles son sus problemas. Hoy, después de más de 100 días, hay mucha gente que está ya no solamente asustada, sino que está deprimida, hay gente que está muy bajoneada, hay gente que no ve a la familia hace muchos días, y porque tiene un hijo que vive fuera de la ciudad o de la provincia, y esas cosas están empezando a golpear, y si uno no se toma el trabajo de levantar el teléfono con los clientes importantes y dialogar, de eso no se entera. Porque en tiempos de normalidad eso no lo hacíamos porque no era necesario. Pero en estos tiempos es absolutamente imprescindible. Porque probablemente mi cliente lo único que necesita por ahí en este momento es un abrazo virtual. Tal vez mi cliente lo único que precisa es que alguien lo escuche y compartir con alguien sus preocupaciones. Y a veces eso es suficiente, ¿eh? O inclusive porque muchas veces nosotros podemos ayudar. Voy a contar una anécdota muy breve. Tengo un caso concreto de un cliente cuyo cliente de él estaba muy preocupado por alguna situación y mi cliente le consiguió, a través de una gestión, de un amigo, que le resuelvan un problema a un hijo de este señor, ¿sí? En realidad no tiene nada que ver con el producto ni con el servicio que ellos comercializan, pero el gesto de ocuparse de un problema que al otro le preocupa es más que suficiente para condicionar a este otro señor a que no deje de operar con él, ¿no? Porque él le resolvió un problema que parecía dramático, y este señor tenía los contactos, levantó el teléfono, habló con uno, habló con otro, le consiguió lo que le necesitaba y se terminó la historia. Entonces digo, los gestos tienen en esta etapa un valor gigantesco, ¿sí? Y si uno no es capaz de visualizar eso, no entiende de cuestiones comerciales. Lo comercial no es solamente te vendo mi producto y mi servicio y vos me comprás. Es bastante más sofisticado que eso, ¿no? Totalmente, tengo totalmente. Por ahí. Acá, ¿sí? Tengo un mensaje en privado que no sé si lo leo. Sí. Dice Carlos, nos toca de cerca readecuar servicios que son intermediarios para con nuestros clientes. Ejemplo, empresas de transporte. Sin duda. Ahí tenemos un ejemplo contundente. Sí, sí, totalmente. Acá Nico dice, considero que escuchar al cliente hay que hacerlo siempre al margen de esta pandemia, totalmente, sí, pero todavía más, por ahí, como vos decías, Alberto, capaz antes nos servía, veníamos bien, entonces no había tiempo ni necesidad, tal vez, para hacer esto y tomárselo a conciencia. Por ahí, hoy en día, tal vez un llamado de cordialidad a un cliente para saber cómo anda, che, tanto tiempo, qué tal, y a vos cómo te está yendo, bueno, y después por ahí armar algo y volver a llamarlo y decirle, mirá, estuve pensando lo que hablamos el otro día, ¿qué te parece? Si tal cosa, entonces
lo escuchamos, vemos qué necesita y de a poco vamos haciendo que todo funcione mejor, ¿no? Ahí hay algunas más. Sí, para los que están preguntando sobre la grabación y sobre tu PowerPoint, no se preocupen, esto está siendo grabado, así que sonrían, y también vamos a mandar tanto esta charla como tu PowerPoint por mail, ¿sí? Así que no hay ningún problema con ese tema para que queden los que esto lo van a tener. Y hay una preguntita más, ¿cómo hacer con el comercio exterior? Si hay alguna estrategia. La verdad es que no. Depende del rubro, desconozco de qué rubro es la persona que pregunta, pero Bien. acá tengo una empresa alimentaria con la que trabajo hace muchos años, y ellos son exportadores y no han tenido mayores inconvenientes que los propios de la cuestión del transporte, ¿no? La cuestión de los permisos, que le dejen pasar, que le demoran 2 días, ese tipo de cosas. Pero Sí. el proceso, digamos, fue mucho más dramático al comienzo. O sea, en abril fue bastante bravo. Hoy en julio está un poco mejor en cuanto a la exportación. En cuanto a la importación, entiendo que hay complicaciones adicionales hoy, en cuanto también a las habilitaciones, y mucho más aún a todo el recorrido comercial que tiene que hacer adentro del país, ¿no? Y sí, obviamente está en merma, pero ahí dice, tengo un estudio aduanero dedicado al comercio exterior. Pero sí también es cierto que lo que se viene, hay que prepararse para lo que se viene. Y en la medida que avancen algunas cosas, va a haber demanda, en este caso lo que plantea el señor, de los estudios aduaneros, porque va a ser una oportunidad, después de que esto se normalice parcialmente, al menos, sobre todo en cuanto al transporte, y se regularicen algunos procesos, y salvo la cuestión del tipo de cambio, esto de capítulo aparte, es más económico que comercial, pero creo que van a haber muchas oportunidades si es que uno sobrevive. Ese es un tema que tampoco no tocamos, ¿no? Ojo que muchos competidores nuestros se caen, y competidor que se cae, mercado que desatiende, y mercado que desatiende, mercado que se convierte en una oportunidad. Así que también sobrevivir se termina convirtiendo en una oportunidad gigantesca, ¿no? Porque sobrevivir significa tener la oportunidad de atender segmentos que fueron atendidos por otros, y que ustedes saben muy bien que el que se cae acá difícilmente vuelve al ruedo, ¿no? Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita, pero mientras tanto, Alberto, te voy agradeciendo enormemente. La verdad es que es muy ameno escucharte, sos muy claro, sos muy conciso, te agradecemos un montón los ejemplos, porque por ahí cuesta que cada cual sienta que estás hablando para cada uno, para su rubro y demás, pero realmente sos muy claro, muy conciso, y a mí siempre es un honor, y realmente es muy, muy bueno escucharte, y siempre se saca algo. Así que ya mismo te comprometo para próximas charlas, vamos a ir viendo otros temas. Nos pueden dejar en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es @cámararesistencia, por ejemplo, mensajes, o incluso mañana va a salir esta encuesta de satisfacción. Si nos quieren escribir incluso ahí qué les pareció, y también qué otros temas les interesaría para ir tocando en un futuro, ¿sí? Todos están acá en el chat agradeciendo, impecable la charla, felicitaciones, dicen muchas gracias por compartir el conocimiento, eso lo comparto. Gracias por tu conocimiento y también por tu tiempo, porque estamos ya hace más de 1 hora. Es un gesto. Y ese es un gesto, me dicen acá, y es verdad, es un gesto tuyo que estés compartiendo tu conocimiento. La orden, Ailín, saluda a Martín y a todo el equipo de la Cámara, gracias. Por la disposición también, y estamos a las órdenes, te mando el PowerPoint ni bien termina la charla. Exactamente, exactamente. Bueno, la Cámara de Comercio sigue trabajando duro para que cambie la situación de los comerciantes y los empresarios de Resistencia, así que muchísimas gracias, Alberto, de nuevo, y a todos los que estuvieron presentes por tomarse este tiempo y ya con este tiempo hacemos que los mercados y todo sean todavía más provechosos, porque de acá podemos sacar herramientas para mejorar las ventas. Así que muchísimas gracias. Chaucito, saludos a todos, gracias por la paciencia. Perdón, Alberto, perdón.
Si está Martín, si está el presidente de la Cámara, sería un gusto que pueda Alberto. cerrar. Ahí está. Sí, gracias, Ailín. Bueno, te agradezco, Ailín, como siempre, tu participación y tu moderación. Ailín está en el consejo directivo con nosotros, y bueno, se encarga de estas cuestiones y la verdad que lo hace muy bien. Es una chica, más allá de muy preparada, también es muy joven, así que te agradezco como siempre. También a Bárbara, que está ahí auditando todo. Alberto, me quedo con tu última reflexión. La verdad que me parece que hoy por hoy la empatía de los comerciantes para con nuestros clientes me parece que es el secreto. Nosotros como comerciantes, obviamente integrantes de la comisión directiva, pero también como activistas gremiales, tenemos que prestar un poquito más la oreja que lo habitual. La verdad que la gente está pasando una situación bastante complicada, por lo general en la mayoría de los rubros. Hay muchos cambios abruptos, y hay mucha gente que tiene en riesgo su actividad comercial. Así que más que nunca, hoy por hoy, las pymes tienen que trabajar en atender a sus clientes en forma individual. Nosotros tenemos la gran ventaja de ser chiquitos pero muy flexibles. Tenemos la capacidad de escuchar y de entender y de conocer a nuestros clientes uno a uno, y me parece que por ahí va la vía del mantenimiento, de la supervivencia y, por qué no, el crecimiento de nuestras empresas. Obviamente que ahora tenemos que utilizar otras herramientas, no las habituales, así que me parece excelente tu charla, muy claro, como comparto con todos los que pusieron acá en el chat. Te agradezco nuevamente por tu participación, la verdad que muy, muy meritorio y muy preciso tus conceptos. Espero que los podamos aplicar. Siempre es más allá importante de escuchar una charla, es sacar algunas cositas a anotar y poder aplicarla en el día después. Así que estamos a tu disposición para lo que necesites. Saludos a toda la gente allá de nuestra vecina Corrientes y nos veremos pronto si Dios quiere. Saludos, gracias Martín, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias, Alberto, nos vemos. Gracias. Gracias.